Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, buenas tardes en este día tan especial. Nos sentimos felices, contentos porque Dios nos permite dar su palabra y en esta ocasión exponer este tema tan importante, tan especial, que sin duda alguna, para más de alguno que escuche esta enseñanza, será un tema muy pocas veces tocado, escuchado en la iglesia, en los cultos, pero es muy necesario porque la palabra de Dios nos habla sobre este tema de una manera abundante y especial. Así que vamos a elevar a Dios una plegaria, una oración, vamos a suplicarle al Señor de su ayuda, de su gracia, y que en este momento Él nos ayude y que su Espíritu Santo sea en mi vida, así también en la vida de ustedes, para que la palabra de Dios haga la obra en cada uno. Oremos a Dios. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, en esta hora de este día, te agradecemos por la vida que nos da la dicha de conocerte. Y en este momento nos disponemos a exponer, Señor, esta palabra tuya, esta enseñanza para todo aquel que la escuche, todo aquel que tenga la oportunidad de oír, Señor, esta palabra tuya, esta enseñanza, Señor, tan importante. Pedimos de tu ayuda, pedimos de tu gracia y que hoy, Señor, puedas libertar, Señor. Hoy en este día, Señor, toques la vida, el corazón con tu palabra. Tu palabra es poderosa, es sublime y tú puedes, Señor, romper toda cadena, desatar toda ligadura, toda atadura en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos, Señor, está mi vida. Ayúdame, guíame, dirígeme con tu Espíritu Santo y que todo aquel que escuche tu palabra pueda recibir bendición tuya, abundante y especial. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. El tema de este día, de esta enseñanza, es rompiendo ataduras espirituales. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, el Salmo 91, versículo 3. Si usted puede acompañarme a leer este versículo, está invitado con ayuda de Dios, porque el leer la palabra de Dios es una bendición muy grande. Un texto muy conocido, Salmo 91, 3, nos dice así: y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Aquí la palabra de Dios nos habla sobre el cazador, que indudablemente se refiere al enemigo. El cazador que con su lazo lo lanza hacia su víctima y la persona que es enlazada queda inmovilizada. Imagínense que tengo un lazo, una cuerda, una riata, y con ese lazo, al girar y al lanzar sobre alguna persona, y es atada esa persona, entonces no fácilmente se puede mover. Queda bajo esa atadura, queda inmovilizada. Esa persona se sentirá totalmente paralizada. Quizá quiera caminar, quiera correr, quiera escapar, pero por el lazo del cazador es imposible humanamente. Por eso dice aquí la palabra de Dios con promesa:
Es una promesa de Dios porque es necesario que esas ataduras se rompan. Y aquí está una promesa gloriosa. Dice, y Él te librará del lazo del cazador. Las ataduras espirituales hacen terriblemente un daño atroz a la persona. La persona que se siente atada, que está atada definitivamente en su vida espiritual, ya no es la misma. En primer lugar, quiero decirles qué son las ataduras. Las ataduras, como hemos leído en este salmo, es un lazo, es una ligadura, es algo que a la persona, hablando espiritualmente, la ata y queda totalmente aprisionada. Atar significa unir o sujetar una cosa a otra con lazo, con cuerda, de tal manera que queda unida la persona, queda sujeta a algo. Y esto genera en la persona algo terrible. La esclaviza, le roba la libertad emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, en su vida espiritual. Su alma queda cautiva y entonces ya no es libre porque ha sido atada emocionalmente, en su voluntad. Queda bajo la influencia espiritual del enemigo, de sus agentes que son los demonios, espíritus malignos, y entonces la persona, su alma, al ser atada espiritualmente, queda adherida a algo. Terriblemente, la persona cuando está en una situación de atadura espiritual, esto hace que indudablemente ya no sea la misma. Ha perdido la felicidad, ha perdido el gozo, ha perdido la alegría, ha perdido la libertad y entonces está cautiva. Aquel, dice la Biblia, que aquel que es nacido de Dios no peca. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, porque ha nacido de Dios, porque es hijo de Dios. Pero aquel que ha sufrido una atadura, aquel que ha sido enlazado por el cazador, qué terrible. El enemigo le toca, le domina, tiene influencia sobre la persona y esto terriblemente le daña. Espiritualmente hablando, una atadura es una influencia demoníaca, oculta, que impide el progreso en la vida espiritual, de tal manera que la persona espiritualmente queda atada a algo, alguna pasión, algún pecado, alguna situación de por medio en su vida espiritual, de tal manera que esa atadura ya no le permite avanzar, crecer, ser feliz, desarrollarse, sino que triste y lamentablemente se convierte en una persona con problemas muy serios, con problemas muy fuertes en la cuestión mental, psíquica. En su vida emocional hay trastornos. Su corazón se llena de muchas cosas. Espiritualmente, en su vida interna, se siente desesperado, vacío, y entonces es necesario que la persona pueda
conocer, pueda sentir, pueda saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. En la vida espiritual, aquí en la tierra, hay cosas que son atadas y esto trasciende en lo espiritual. Dijo nuestro Señor Jesús: de cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. De tal manera que es necesario que la persona pueda analizarse, pueda considerar su situación, su condición, y que si hay cosas que han sido atadas en su vida, si hay situaciones que le han atado y le están afectando, es necesario que se desaten, porque de otra manera allá en el cielo no será posible que se desaten. Es aquí en la tierra, aquí en este mundo, aquí en esta lucha que está viviendo. Por eso dice la Santa Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 2, dice así: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. La persona que está viviendo bajo la atadura de algo está sencillamente cautiva, como dice aquí la palabra de Dios, cautiva hija de Sión. Estaba en una condición espiritualmente esclavizada, mal. Pero Dios le dice: suéltate las ataduras, suelta de esas ataduras, esas ligaduras que te están atando, suéltalas de tu cuello, de tu vida. Porque mientras la persona esté en esa condición, definitivamente no va a ser feliz, no es feliz. Se siente oprimida, se siente desesperada, porque está en una situación terrible espiritualmente. Pero es necesario que se suelte de las ataduras que hay en su vida, en su alma, en su corazón, en su mente. Al hablar de las ataduras, tenemos que considerar algo muy necesario. ¿Cómo se originan las ataduras? ¿Qué es lo que genera una atadura? Son definitivamente diferentes las causas, a veces hasta de padres, vienen sin querer o queriendo, enlazan a los hijos con alguna obra maligna, con algún pacto con el maligno. A veces de niños la persona empieza a tener esas ataduras y ya no puede caminar, ya no puede avanzar, aunque tenga el ánimo, tenga el deseo, pero por esas ataduras ya no le es posible. Sucede como los pájaros. Los pájaros, algunos de estas aves, cuando son entrenadas y son atados los pajaritos con una cuerda, estos pajaritos empiezan a caminar en sus jaulas y no pueden volar porque están atados. Nunca van a poder usar sus alas, porque después de cierto tiempo, cuando los pájaros han sido atados y caminan, pero no pueden volar, lamentablemente
se resignan y han perdido definitivamente algo muy especial. Una de sus características es volar porque tienen alas, pero como fueron entrenados para no volar, lamentablemente, aunque tengan alas, no van a poder funcionar, porque fueron atados desde pequeños. Así también el ser humano, por muchos años, ha llevado una atadura o varias ataduras, y esto le impiden crecer, le impiden volar, le impiden desarrollarse, porque ya se resignó a estar bajo ese yugo, bajo esa influencia maligna, y aunque esté a su alcance la sanidad, la libertad, pero la persona dice: no puedo, quisiera pero no puedo, porque ya ha sido entrenado por el enemigo, ya ha sido engañado por el enemigo, que nunca podrá ser libre, nunca podrá ser aquella persona que pueda desarrollarse, y sobre todo en su vida espiritual, porque ha sufrido la atadura. ¿Qué es aquello que genera? ¿Cómo se origina una atadura? Puede ser con las experiencias que ha tenido la persona, experiencias emocionales, sentimentales, sexuales. Y no cabe duda que el pecado es una de las cosas que genera, que origina una atadura espiritual. Cuando hay pecado, la persona queda atada, queda esclavizada. Pero también hay prácticas esotéricas, prácticas orientales, donde la persona está consciente o inconscientemente participando en esos terrenos del ocultismo, de la hechicería, de las supersticiones, y esto hace que la persona sea atada, sea ligada espiritualmente. Su alma está en cautiverio, y en muchas ocasiones hace que la persona, por los pecados ocultos, por la desobediencia, por todas aquellas cosas que ha practicado, que ha vivido sin Dios, sin el Señor, llega una atadura a su vida. Hay quienes les gusta la cuestión de la suerte, que le lean la mano, las manos, que le lean la carta, la famosa o los famosos juegos de azar, o juegos totalmente malignos como la tabla, la ouija. Qué terrible, hermanos. La persona queda atada en su vida espiritual, y esto hace que no sea libre. Nuestro Dios en su palabra dice que es necesario desatar las ligaduras de impiedad. Isaías 58:6 dice claramente: ¿No es antes el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Porque Dios no quiere que el hombre esté bajo el yugo, bajo una atadura. Dios no quiere que la persona esté, hermanos, viviendo en cautiverio. Dios hizo libre al hombre, pero el hombre, como dice la Biblia, ha buscado sus propias cuentas. Y entonces, cuando entra en el terreno del pecado, del ocultismo y de todas las prácticas malignas, es terriblemente peligroso, porque puede sufrir no solamente una atadura, sino varias
en varias áreas de su vida estará sufriendo ese grande problema espiritualmente. Hay quienes han sido atados o están atados bajo un vicio. El alcoholismo, la drogadicción, son ataduras que el hombre ha quedado totalmente esclavizado. Y es difícil e imposible humanamente. Ni aún la ciencia, ni aún la medicina, ni aún el mismo hombre puede libertar a la persona que está atada, que está esclavizada bajo un vicio. Hay personas que quieren ser libres, quieren dejar el alcoholismo, quieren dejar la drogadicción, y en muchas ocasiones están casi muriendo bajo la influencia de la droga, del vicio. Pero es difícil humanamente que sean libres, porque hay una atadura terrible, hay una ligadura, hay una cadena espiritualmente hablando que la persona no puede ser libre. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 5 versículo 22: prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Esto es atadura. La atadura que la persona ha sido esclavizada precisamente por el pecado, por la maldad, por la iniquidad. Prenderán al impío sus propias iniquidades, sus propias ataduras, sus propias ligaduras en su vida espiritual. Y entonces será detenido con las cuerdas, con las cadenas del pecado. El pecado aprisiona, el pecado cautiva, el pecado esclaviza. Y es ahí donde la persona no puede salir de ese cautiverio, no puede ser libre de sí mismo, porque son cadenas espiritualmente, hermanos, difíciles de romper. No hay manera de romper esas cadenas, esas cuerdas, porque el pecado cautiva y hace que la persona quede aprisionada. En el libro de Job, capítulo 36, versículo 8, dice, Job 36, 8: y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción. Aquí viene también algo muy importante de considerar. Quienes están prendidos, es decir, atados en grillos, con cuerdas de aflicción. La persona tiene a veces ataduras de aflicción, se sienten totalmente encadenadas, sentimentalmente, emocionalmente, y siempre andan afligidas por cualquier cosa, ya se preocupan, ya se afligen. Es que es una atadura terriblemente. Es algo que la persona está viviendo y sigue viviendo bajo esa condición espiritual. Se deprime, se aflige, se preocupa de una manera desmedida, y entonces su vida espiritual, física, emocional está cautiva. Por otro lado, también quiero mencionar sobre las ataduras. ¿Qué producen las ataduras? Las ataduras definitivamente hacen que la persona se debilite en la fe. Su deseo de alabar a Dios decae. No tiene la libertad de buscar a Dios.
Una persona que está sufriendo una atadura, que ha sido enlazada por el cazador, vive bajo constante ansiedad, una influencia en los pensamientos totalmente obscenos, su conducta se corrompe, su carácter se deforma, y entonces las ataduras producen, generan, hacen que la persona cambie, pero negativamente. Que la persona sea una persona infeliz, una persona en desdicha, una persona que cada día se está acabando moralmente, espiritualmente. No puede desarrollarse, no puede realizarse, porque la causa es que hay problemas en su vida espiritual. Y entonces hace que la persona no tenga la fe necesaria, la convicción, la seguridad para reconocer su condición y ser libre. Todo lo contrario, cuando hay ataduras en su vida, en su alma, definitivamente, hermanos, se siente mal la persona. Dice el Salmo 18, versículo 5, Salmo 18, 5 dice: dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. ¡Qué terrible! Porque la palabra de Dios, al decir lazos de muerte, es decir, ataduras de muerte, es cuando la persona tiene pensamientos de suicidio, pensamientos para quitarse la vida. Ya no es feliz. El enemigo le hace pensar, le hace creer, le hace sentir que ya no hay remedio, ya no hay solución. Mucha gente, hermanos, vive, y aún conociendo la palabra de Dios, bajo una condición, hermanos, espiritualmente deprimente. No se diga la gente sin Dios, sin el Señor, sin esperanza. Se siente totalmente deprimida, acabada. Amanece, despierta, se levanta sin ánimo, sin ilusión, sin ese entusiasmo, sin ese deseo de hacer las cosas con convicción. La persona ha tenido, hermanos, ha sido prevenida por lazos de muerte. Es decir, que ha sido atada también con pensamientos, sentimientos de quitarse la vida. Qué terrible, hermanos. Por eso dice el Salmo 38, versículo 12, dice: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Las personas, hermanos, que hay gente sin Dios, sin el temor del Señor, y que son instrumentos de Satanás, y que arman lazos hacia otras personas. Quieren dañarlos, quieren afectarlos, quieren perjudicarlos en su vida espiritual. Los famosos amarres. Gente del espiritismo, hechicería, brujería, satanismo, que hacen que la persona sea atada espiritualmente. Y si no está bajo el amparo de Dios, bajo la sombra o el abrigo de Dios, fácilmente puede ser enlazado, fácilmente puede tener un plan maligno de alguna persona y puede ser enlazada, porque dice aquí la Santa Biblia que aquellas personas, dice, los que buscan mi vida arman lazos. Los que quieren afectar, los que quieren dañar, planean y hacen sus estrategias para que la persona tenga alguna atadura y sea enlazada espiritualmente.
Para muchos cristianos, a veces en los trabajos, en su vida cotidiana, aún a veces en su misma familia, hay personas que participan en el ocultismo, en la magia, en la brujería. Y entonces hay una enemistad tremenda espiritualmente y planean, arman lazos para que la persona sea atada. Pero si es hijo de Dios, si está bajo el amparo de Dios, el Señor lo guardará. Dios peleará por usted, el Señor lo librará, bendito sea Dios. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque nunca llegará la maldición sin causa para aquel que confía en el Señor. Por eso lo importante es, hermanos, que estemos en Dios, estemos en el Señor. Dice también la Santa Biblia en Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26 dice así: y yo he hallado más amarga que la muerte la mujer, la cual es redes y lazo su corazón, sus manos como ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador será preso en ella. Las ataduras en la vida sexual, las ataduras sexuales, la fornicación, el adulterio, las prácticas en esa vida sexual que son desagradables delante de Dios. La vida de impureza, precisamente porque se ha metido con una ramera y ha quedado atado, ha quedado ligado a esa alma corrompida, esa vida. Es necesario que escape, es necesario que deje esa atadura, esa ligadura, porque difícilmente podrá salir de ahí. Difícilmente podrá ser libre, al contrario, se va complicando más y se va haciendo el problema más grande, la atadura más fuerte, la cadena casi invisible y que no se pueda romper fácilmente. Pero es necesario que cada uno pueda considerar, pueda reflexionar y ver la grande necesidad que tiene si hay ataduras en su vida. Por último, quiero mencionarle la solución. Es cierto que la vida cuando está atada, qué difícil. Cuando tiene ataduras espirituales en su alma, en su vida, en su corazón, en su mente, cuando hay ataduras en su ser, hermano, estimado que me escucha, no es feliz así. Necesita ser libre, rompiendo las ataduras espirituales. ¿Cómo se puede romper esa atadura, esa ligadura, ese lazo del cazador, esa cadena? ¿Cómo es posible que se pueda romper? Mire, estimado oyente, de usted mismo nunca va a poder. Necesita alguien más fuerte, más poderoso. Necesita alguien que sí puede hacerlo. Y es Cristo Jesús. Y es Dios. Dios puede hacer la obra en esta misma hora. Dios puede manifestarse en su vida, en su corazón, en su ser. ¿Cómo puede romper esa cadena? ¿Cómo puede romper esa atadura? ¿Cómo puede ser libre? Oiga lo que dice la Santa Biblia. En el Salmo 107, versículos 13 y 14 dice así: luego que clamaron a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones, sacólos de las tinieblas
y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Cómo romper esas ataduras? ¿Cómo es posible que esas cadenas caigan? Solamente en Dios. En Dios hay poder, en Dios hay virtud, en Dios está el hacer de las cosas. Dios puede hacer lo que usted no puede hacer. Solamente lo que Dios quiere es que usted le clame, que usted le pida, que usted le gima, que usted derrame sus lágrimas, derrame su alma, llore ante la presencia de Dios y dígale: yo quiero ser libre. Quiero ser libre de esta atadura espiritual. Quiero ser libre de este cautiverio. Y cuando usted clame a Dios, dice aquí la Biblia, clamaron a Jehová en su angustia. Usted que vive en angustia, que vive en aflicción, a causa de esa situación espiritual que le ha afectado, le ha dañado, le ha perjudicado, hoy clámele a Dios, pídale a Dios misericordia. Y sabe lo que va a suceder: Dios va a romper esas cadenas, Dios va a romper esas prisiones. ¿Cuánto lo creen así? Es necesario que usted crea. Usted que está padeciendo la atadura del alcoholismo, usted que está sufriendo la atadura de la droga, no puede de sí mismo, ha querido muchas veces y sabe que ha estado a punto de perder la vida, un infarto, problemas en su cuerpo, en su organismo, en su mente, pero Dios le ha dado la vida porque ama su alma, porque Dios lo ama. Y en esta tarde, en esta hora, el Señor puede hacer un milagro en su vida, pero es necesario que usted clame. Cristo Jesús, el gran libertador, ha venido precisamente para salvarlo, porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Toda atadura espiritual, toda ligadura espiritual, todo lazo espiritual es obra del diablo, del enemigo. Pero para esto vino Cristo Jesús, para romper toda obra maligna, para desatar toda ligadura, para romper toda atadura, porque en el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Jesús hay salud. Usted necesita sanidad del alma, usted necesita ser libre, y es necesario que esa atadura, por muy fuerte que sea y por años que ha sido en su vida, hoy mismo sea rota en el nombre de Jesús. Créalo, hermano, estimado que me está escuchando, créalo. Medite en esta palabra, en su mente, en su corazón. Piense, diga: Señor, yo creo que tú puedes hacer la obra. Yo sé que tú puedes libertarme. Cuando nuestro Señor Jesús vino a este mundo, hizo muchos milagros, libertó a los cautivos, a los oprimidos del diablo, a los que estaban enajenados, endemoniados, incluso a los que estaban enfermos, atados por alguna enfermedad, como es el caso de aquella hija de Abraham. Dice San Lucas 13:16: y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años. Oiga bien, 18 años Satanás la había ligado, la había atado. Nuestro Señor Jesús está hablando de esta manera. Y pregunta el Señor: ¿no convino desatarla de esta ligadura en día del sábado? ¿No era conveniente
que esta mujer atada, ligada por el mismo diablo, por esa enfermedad, sea libertada, sea desatada, sea rota esa atadura, pues Cristo lo hizo. Cristo libertó a esa mujer. Cristo sanó a esa mujer. Cristo le dio libertad a esa mujer. Le salvó, le sanó, rompió esa atadura y aquella mujer fue libre para la gloria de Cristo. Usted también puede ser libre, puede ser sano, sana. Si el enemigo la ha atado, lo ha atado por medio de una enfermedad, por medio de un vicio, de la droga. Hermano, estimado, hoy clámele al Señor, pídale a Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesús dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me escogió para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me envió a contarle a los prisioneros que sean libres, a abrir la puerta de la cárcel, bendito sea el nombre del Señor, a romper las cadenas, las ataduras, que el esclavizado, que el cautivo sea libre en el nombre de Cristo. Póngase de pie, estimado hermano, hermana que está en este momento escuchando esta palabra. Posiblemente usted diga: yo no tengo ataduras de alcoholismo, de hechicería, de brujería, no tengo ataduras de droga, no tengo ataduras de alguna otra situación. Pero sabe, si usted no está buscando a Dios, no tiene libertad de buscar a Dios, es que ha sido atado, ha sido atada, está sufriendo alguna atadura espiritual, porque el enemigo, su trabajo, como vimos en el Salmo 91, el asador con su lazo enlaza a aquel que se deja. Aquel que es enlazado con ese lazo del cazador vive bajo cautiverio. Pero hoy, hermano, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día maravilloso para su vida. Hoy mismo el Señor quiere romper esa cadena. Hoy mismo Cristo quiere romper esa atadura. ¿Está dispuesto? Así de pie, le pido que me acompañe con este último versículo de la Santa Biblia. Dice, libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 19. Ponga su confianza en esta palabra. Este es el momento especial para su vida. Este es el momento que el Señor ha escogido para usted. Isaías 59, 19. Léalo, dígalo, repita con toda confianza. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cómo puede ser libre de esa atadura, hermano? ¿Cómo se puede romper esa atadura espiritual en su vida? Clamando a Dios, pidiéndole a nuestro Señor Jesús, el gran libertador, pero también el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede obrar maravillosamente en esta hora. Puede hacer que usted deje totalmente esa vida de cautiverio espiritual y usted sea libre para la gloria de Cristo. Usted sea libre en el nombre del Señor. ¿Quiere ser verdaderamente libre? El Señor le da hoy mismo la oportunidad. Hoy mismo el Señor quiere librarlo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Solamente dar estos pasos necesarios. Creer en Dios, creer que Cristo puede salvarlo, puede libertarlo.
El Espíritu Santo puede hacer una obra en su vida plenamente. Otro paso muy importante es confesar sus pecados y tener un arrepentimiento con todo su corazón, porque dice la palabra de Dios: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Quieres ser verdaderamente libre? ¿Quieres ser verdaderamente feliz? ¿Quiere que esas ataduras sean rotas, que esas cadenas caigan de su vida espiritual? Busque a Dios sinceramente, con un corazón arrepentido. Pídale a Dios misericordia y ore a Dios con todo su corazón, porque dice la Biblia en el Salmo 107, versículo 6: habiendo empero clamando a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones. ¿Quiere ser verdaderamente libre de esa aflicción? ¿No es usted feliz? ¿Está bajo la influencia maligna? ¿Se siente alejado de Dios? ¿Se siente desamparado? ¿Se siente solo? ¿Siente un gran vacío en su vida, en su interior? Hoy es el día. Hoy es el momento, hermano, estimado, que está escuchando esta palabra. Hoy el Señor quiere libertarlo, quiere romper esas cadenas. En este momento, empiece a clamarle a Dios. Empiece a confesarle al Señor sus pecados y a decirle: Señor, yo quiero ser libre. Quiero ser libre, Señor. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija, Señor. Quiero ser feliz. Quiere en este momento que el Señor haga la obra. Quiere que el Señor toque su corazón. Empiece a clamarle. Empiece a orar. Empiece a suplicarle al Señor. Bendito sea, Señor. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre para cantar, para adorar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. ¿Cuántos son libres en esta hora? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos sienten el poder de Cristo en este momento? Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo hay libertad. En el nombre de Jesús hay sanidad. En esta hora, Padre, en el nombre de Cristo te pedimos, vengas a romper toda atadura de pecado, toda atadura del alcoholismo, de la hechicería, brujería, satanismo, toda atadura de la drogadicción, toda atadura de la aflicción, toda atadura que esté, Señor, afectando, perjudicando esa vida, ese corazón. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, interven. Di tu palabra, Señor, toca esa vida, toca ese corazón.
En este momento, Señor, escucha esa oración, escucha ese clamor de aquella vida que postrada delante de ti ya no aguanta esa situación. Por años ha sido ligada como aquella mujer. Por años ha sido atado ese hombre bajo la influencia del enemigo, bajo la influencia del alcoholismo. Y no puede de sí mismo. Muchas veces ha querido, ha deseado, pero Dios eterno, por sí mismo es difícil e imposible, pero tú eres el gran libertador. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Cristo hay libertad, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Cristo en este momento hay salvación, hay sanidad del alma, en el nombre maravilloso de Cristo. Di tu palabra, Señor, di tu palabra, y esta vida, Señor, ese corazón sea libre para la gloria de tu nombre. Que toda prisión sea totalmente rota, toda cadena, toda prisión sea abierta en el nombre de Jesús, y en este momento haya libertad, haya sanidad. Señor, salva, sana, libertad. Bendito seas para siempre. Hay familias que están viviendo bajo esta situación. Hay hogares donde hay vida, Señor, bajo la esclavitud espiritual. Pero en esta hora, Señor, envía tu palabra y que haya libertad en esas vidas, en esos corazones. Gracias te damos, Padre. Muchas gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Padre. Tu palabra es poderosa, tu palabra es sublime, y en esta hora te pedimos sigas obrando grandemente en cada vida y en cada corazón. Y hoy creemos, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará la obra para la cual fue enviada. Gracias, muchas gracias, Padre, que tu palabra quede grabada en cada vida y en cada corazón conforme a tus propósitos. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Ha sentido un cambio? El Señor ha operado el milagro en su vida. Ahora camine en la libertad en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde y que el Señor sea con todos ustedes.